Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Una plática yo creo muy interesante porque justamente busca acercarnos a conocer un poquito más sobre la vida de estos seres que forman una parte sumamente importante de nuestra vida cotidiana y que los vemos, sabemos que están ahí, a veces ni siquiera prestamos mucha atención al hecho de que estén, y sin embargo, realmente la vida en esta tierra no podría existir si no hubiera plantas, si no hubiera árboles, si no hubiera flores, si no hubiera frutos. Entonces, pues esperamos que esta plática que vamos a tener en unos momentos les guste y sobre todo el objetivo yo creo es el podernos también maravillar un poco más sobre la vida de estos seres, conocerlos mejor, comprenderlos un poquito mejor y que también nos hagamos un poco más conscientes de su importancia, ¿no? En el día a día. ¿Para qué son importantes las plantas en la vida de los seres humanos, ¿no? O en dónde están presentes las plantas o sus frutos, ¿no? Les invito incluso a que miren un poco alrededor, que recuerden qué es lo que hicieron el día de hoy y a ver si logran identificar en todos, o sea, todos aquellos momentos, usos, elementos en donde las plantas de alguna u otra manera estuvieron presentes. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos sobre la importancia de las plantas en nuestra vida cotidiana. Si vemos las imágenes, que son solamente como ejemplos, pues de entrada podríamos pensar en el oxígeno, ¿no? O sea, esta capacidad que tenemos de respirar oxígeno es algo que sin duda alguna se lo debemos a las plantas. Pero no solamente eso, ¿no? En el lado contrario tenemos, por ejemplo, frutas y verduras que son la base de los alimentos y no solamente de nosotros. Muchas veces, por ejemplo, pues asociamos simplemente a las plantas como un beneficio cuando comemos, no sé, fruta o verduras o cosas así. Sin embargo, aquellas personas que comen carne, que comen, por ejemplo, pues eso, res, pollo, etcétera, tenemos que recordar que todos estos animales se alimentan también de plantas. Es decir, no podríamos comer ningún tipo de carne animal si las plantas tampoco existieran. Entonces, las plantas, aunque a veces no lo veamos, están presentes en todo lo que es nuestros alimentos y la vida cotidiana. Viendo otros elementos, que no sé si pensaron o reflexionaron, por ejemplo, está el tema de las medicinas. Mucho, por ejemplo, en México se habla de plantas tradicionales y de medicina tradicional en donde se utilizan plantas, pero no solamente eso, muchas de las sustancias que existen también en los medicamentos que producen las farmacéuticas están inspirados o recuperan sustancias que son producidas por las plantas. Entonces, bueno, estos son así como algunos y viendo las imágenes vemos que hay muchos más. La ropa con la que estamos vestidos, si está hecha de algodón, si está hecha de lino, pues es también un producto que se produce a partir de plantas específicas. Si vemos a nuestro alrededor, tal vez tenemos un librero, una mesa, algo de madera que es fruto precisamente de los árboles. Y luego pues también seguramente, o yo espero que si ven alrededor, pues puedan encontrar incluso tal vez alguna plantita que tengamos o que tengan en su casa a manera de decoración. O incluso si al lado de su computadora ahorita tienen lápiz o papel, pues estos productos tampoco podrían existir si no fuera gracias a las plantas. Es decir, las plantas, tanto en su forma natural, viva, ¿no? Como en todos los procesos y productos que creamos a partir de ellas, son indispensables para nuestra vida cotidiana. Y lo curioso es que realmente no somos como tan conscientes de ello. Voy a compartirles algunas frases inspiradas en las plantas de seres humanos que hace algunos años o miles de años se dieron cuenta de la importancia que tenían las plantas en su vida cotidiana. Este texto de Eduardo Galeano está inspirado concretamente en las enseñanzas, las tradiciones, por ejemplo, de estas culturas como la maya que creían o pensaban que el ser humano estaba hecho de maíz. Dice Eduardo Galeano, la gente hecha de maíz hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra.
y lo limpia de malas hierbas, y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo lasa, y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. La verdad es que este texto es precioso, porque nos hace ver esta relación tan estrecha que existe entre las plantas, concretamente aquí con el maíz y el ser humano, ¿no? Somos hombres de maíz y estamos hechos de maíz, porque incluso si lo pensamos así muy fríamente, ¿no? O sea, toda la cantidad tal vez de tortillas, tostadas que comemos, productos de maíz que nos alimentan, nos constituyen, son los nutrientes que nos permiten todos los días levantarnos, hacer ejercicio o hacer nuestro trabajo, sonreír, cantar, bailar. Una parte importante de lo que somos está hecha de maíz. Entonces es interesante, ¿no? O sea, cómo realmente una parte de nuestra constitución es posible gracias a los nutrientes que nos aportan las plantas. Y no solo eso, las plantas o algunas de ellas existen y permanecen en la tierra gracias al cuidado y a la atención que han generado los seres humanos a través de la agricultura para cuidarlas, protegerlas y permitir este proceso, ¿no? de ayuda mutua, de reverencia hacia las plantas por todo lo que nos dan y al mismo tiempo de cuidado hacia ellas para que podamos seguir alimentándonos de sus nutrientes. Entonces, a mí, bueno, este texto me parece sumamente bonito. Yéndonos un poco más hacia el sur, manteniéndonos aquí en el continente americano, vemos esta otra frase que nos habla también de un matiz importante que siempre han tenido las plantas a lo largo de la historia de la humanidad. Esta es una oración, una frase de un pueblo llamado Yanesha, que está en Perú, y que dice así, ¿no? O solicita así. Dice, nuestro Padre, te pido permiso para sacar la planta medicinal que has creado para nosotros, que somos humanos mortales. Ahora voy a sacar las hojas y serás tú, nuestro Padre, quien le otorgue a ellas el poder medicinal para curar. Entonces, las plantas tienen su música y su oración especial, y es necesario cantárselas antes de recogerlas. Esta oración es también muy bonita porque nos recuerda esa función curativa de las plantas, que siempre ha existido, ¿no? En México es muy común, ¿no? Te enfermas de algo, tómate un té de manzanilla, tómate un té de menta, de gordolobo, etc. Las plantas siempre han acompañado al ser humano en esa búsqueda de equilibrio de salud. Y en ese sentido, como vemos en este texto, en muchas culturas las plantas incluso han sido consideradas como sagradas, como elementos, ¿no? que han sido creados por la divinidad, que contienen propiedades especiales, curativas, que ayudan al ser humano a estar bien, ¿no? a estar sano. Y una parte muy interesante de esta frase que les acabo de leer es este elemento en donde pareciera que las plantas escuchan y que hay que cantarles y que hay que hablarles de una forma particular para que entonces puedan brindarnos o compartirnos todos sus beneficios, ¿no? Y esto es algo que se escuchaba mucho en las culturas o que se sigue escuchando en algunas tradiciones de pueblos originarios, ¿no? Estas plantas como ya no solo seres vivos en términos biológicos, sino como seres con una especie de espíritu, alma, con capacidades de percibir, con capacidades de comunicarse. Entonces vamos a hablar un poquito más de ello más adelante, pero bueno, simplemente como para que veamos esta cosmovisión o cómo dentro de la cosmovisión de otros pueblos las plantas han sido siempre elementos muy importantes. Último, dentro de esta colección de frases que quise compartirles, esta de los nativos americanos. Esta concretamente está enfocada, por ejemplo, en los árboles. Dice así, oh ustedes que están siempre en pie, que surgen de la tierra y que llegan a tocar el cielo. Los árboles son innumerables. Son los protectores de los pueblos alados, pues sobre ustedes construyen sus tiendas
y crían a sus familias, y debajo de ustedes hay muchos pueblos a los que cobijan. Este texto también es muy bonito porque nos recuerda ya no solamente los beneficios que nos aportan las plantas, los árboles a nosotros como seres humanos, sino a todos los seres vivos, ¿no? Cómo son, pues dirían ellos, nuestros hermanos mayores, en el sentido de que las plantas, los árboles existieron antes que nosotros y ayudaron a que después otras formas de vida existieran, ¿no? Son hogar, son sombra, son incluso para los nativos americanos fuente de inspiración, ¿no? Por esa capacidad que tienen de elevarse, de acercarse hacia el cielo, de ser también como columnas que están en pie, ¿no? Que permiten ser apoyo, que permiten ser sostén, que son cobijo, que brindan protección a los otros seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los nativos americanos, eran una fuente de inspiración en ese sentido. ¿Y qué pasa ahora, no? ¿Cómo vemos hoy en día las plantas? Pues bueno, esta imagen de alguna manera hace un contraste entre cómo vemos nosotros hoy en día a estos seres maravillosos y cómo se veía también en otros momentos. Vivimos ahorita en un momento histórico donde predomina un paradigma que podríamos decir antropocentrista, es decir, el ser humano es lo máximo. Todo lo demás que existe está por debajo del ser humano, ¿no? Y es lo que trata de demostrar esta pirámide que estamos viendo ahí. Y muy tristemente, ¿no? Si nos fijamos en la pirámide, en esta parte que está en verde, hasta abajo, como de lo menos importante, trascendente, encontramos a las plantas, encontramos a los árboles, acompañado de bacterias, microbios y otros seres vivos. Y les decía, esta visión de poner a las plantas como lo menos importante es muy incongruente, porque realmente las plantas son las grandes generadoras de energía, ¿no? Decíamos hace rato, gracias a ellas tenemos oxígeno. Necesitamos oxígeno como seres humanos y como muchos otros animales para producir energía. Y además necesitamos alimentarnos para producir energía. Las plantas son estos seres maravillosos que tienen la capacidad de transformar la energía solar en una energía que podamos nosotros comer para nutrirnos. Y eso es algo que, como les decía, pues no solamente nos beneficia a nosotros, beneficia a todos los seres vivos y nos permite también después, como seres humanos, alimentarnos de otros seres vivos que se alimentan de plantas. Es decir, sin plantas prácticamente no habría energía. Entonces eso de ponerlas así hasta el fondo, en el último eslabón, como los seres menos importantes de la Tierra, pues es un poco complicado y es un poco irreal, porque si no hubiese plantas, los seres humanos no podríamos estar aquí. Y es que, ¿por qué están colocadas ahí? Pues porque de pronto dentro de nuestro paradigma nos parecen seres sumamente simples, que no se mueven, que aparentemente pues no se comunican, como que simplemente están, ¿no? Como que existen y, y ya. Y eso ha generado a la larga que durante muchos años pues ha habido dentro de la ciencia, incluso esta ciencia de este paradigma actual, como poco interés por descubrir cómo funcionan y qué otros elementos pueden aportar y todo ese mundo secreto, esa vida secreta de las cual vamos a platicar. Entonces, poco a poco, conforme se ha ido cambiando de paradigma, conforme también se ha ido buscando pues pasar de este paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico, que es como el del círculo, en donde se reconoce que todos los seres somos importantes y que cada uno tenemos una función, y no solamente eso, que dependemos los unos de los otros, pues esto ha llevado también a que la ciencia poco a poco vaya queriendo penetrar más en esos misterios que hay detrás de su vida. Entonces, vamos a empezar. De entrada, no sé si les ha pasado, ¿no? O sea, como que a veces cuando te enseñan, ¿no? La diferencia entre plantas y animales, pues una de las características de las plantas es que no se mueven, lo cual estrictamente es falso. Es decir, que no se trasladan, es decir, no tienen necesariamente la capacidad por ellas mismas
de moverse de un lugar al otro. Como especie, digamos que sí tienen una posibilidad de trasladarse a través de las semillas, ¿no? Se van moviendo y van generando y invadiendo otros espacios. Pero si nos quedamos concretamente con la idea de moverse, pues aquí tenemos varios ejemplos de los movimientos que tienen las plantas. Ahora, ¿qué pasa? Estos movimientos son muy lentos para que nosotros los podamos percibir claramente. Y por eso nos da la impresión de que prácticamente no se mueven. Pero por ejemplo, aquí tenemos el girasol. Sabemos que el girasol literalmente se va moviendo y se va acomodando para poder seguir los rayos del sol y alimentarse. Tenemos abajo esta planta tan bonita que es la mimosa, que cuando uno la toca reacciona y se cierran sus hojas como a manera de protección. Están también las plantas carnívoras que pues necesitan moverse para poder atrapar sus alimentos. Y no solamente eso, hay experimentos como el que vemos en la otra imagen de abajo a la derecha, en donde se ha visto cómo los tallos de las plantas se pueden ir moviendo y acomodando, todo para poder encontrar el sol. Entonces, de que se mueven, se mueven. Y no solamente eso. En los últimos años se ha descubierto que hacen mucho más que moverse. Voy a empezar con esta anécdota, la historia de este hombre que se llama Cliff Baxter. Cliff Baxter, por ahí de los años 1966, era un experto en el polígrafo, ¿no? Esta máquina en donde a través de electrodos se puede detectar si los seres humanos estamos mintiendo o no. Pues bueno, él era un profesor experto en eso, ¿no? Daba clases a policías, a diferentes jueces, etcétera, sobre cómo utilizar el polígrafo y detectar, pues digamos, como esos cambios dentro de el ser humano cuando miente, ¿no? Se pone nervioso y entonces dice algo que no es verdadero. Pues bueno, cuentan que una tarde, llegando a su casa, le surgió de pronto el impulso, la curiosidad de colocar estos electrodos a sus plantas y de probar cómo reaccionaba una planta en concreto que tenía en su casa ante el hecho de regarla, ¿no? Finalmente es un estímulo que iba a pasar. Pues sorprendentemente la planta reaccionó, ¿no? Cliff Baxter ve cómo el polígrafo empieza a moverse en el momento que la planta recibe agua. Dice, es como si sintiera, ¿no? Como que percibiera algo. Y entonces se le ocurre que va a probar si reacciona ante otro estímulo. Y entonces toma una de las hojas de la planta y la mete en una taza con agua caliente y ve que no pasa nada. Y dice, bueno, tal vez el agua caliente en la hoja no es lo suficiente. ¿Qué tal si la quemo? Y sorprendentemente cuentan que en el solo instante que pensó en quemar la planta, de pronto el polígrafo reaccionó, como si la planta hubiera leído el pensamiento de Baxter de que la iba a quemar. Y entonces a partir de esto, pues evidentemente esto le generó muchísima curiosidad y empezó a hacer muchos estudios de laboratorio para poder entender qué estaba pasando con las plantas, si era realmente cierto que podían leer la mente. Cuentan que en alguna ocasión fue un fisiólogo canadiense a ver si es cierto, ¿no? Porque pues Baxter empezó a hacer muchos experimentos y se dio cuenta que como que parecía que sí podían reaccionar incluso como los pensamientos humanos. Y de pronto llega este fisiólogo y nada, no reaccionan y no reaccionan. Y entonces pues le pregunta que cómo era su relación en la vida cotidiana con las plantas y pues él como era científico también, pues en muchos de sus experimentos tenía que carbonizar las plantas pues para medir diferentes elementos que había en ellas. Entonces llegó a la conclusión de que era como si las plantas, al percibir que este hombre pues las mataba, como que se hubieran desmayado y por eso no generaba ninguna reacción. Hizo otros experimentos muy locos, como que por ejemplo ponía plantas para medirle el electrodo y les pedía a las personas que cuando les hiciera determinadas preguntas mintieran, ¿no? Y en algunos casos que dijeran la verdad. Y parecía como que de acuerdo a las reacciones de las plantas podían saber si alguien estaba mintiendo o no. Esto evidentemente generó muchísima polémica porque pues muy científico formalmente pues no suena.
Hizo otro experimento también en donde puso a dos plantas y una persona asesinó a una de las plantas y luego pasó como un poco a la especie de testigos, ¿no? O sea, pasó a diferentes seres humanos enfrente de la planta que había sobrevivido y cuentan que la planta reaccionó cuando vio o percibió al ser humano que había matado a su compañera. Reitero, ¿no? Esto a nivel científico, formal, hoy en día, pues para nada está probado. Hubo varios científicos que intentaron replicar estos experimentos sin tener muchos resultados. El mismo Baxter, al darse cuenta de todo esto que estaba descubriendo, pues trató de generar como algún experimento mucho más replicable, en donde, pues bueno, otra de las cosas que se dio cuenta es que al parecer como que las plantas podían reaccionar si percibían que alguna célula moría, ¿no? Esto pasó porque de pronto él un día se cortó un dedo y vio que en el instante en el que se cortó, la planta reaccionó. Entonces empezó a experimentar matando espermatozoides y bacterias y vio como que las plantas en general reaccionaban a la muerte de otros seres vivos. Entonces dijo, voy a hacer un experimento en donde los seres humanos no tengan nada que ver y vamos a ver qué pasa. Entonces creó todo un sistema en donde aleatoriamente algunos cangrejos morían en agua hirviendo y se registraba si las plantas reaccionaban o no. Y pues sus resultados indicaban que sí. Como les digo, hoy en día incluso se han tratado de hacer muchos experimentos para replicar los de Baxter y pues no se han logrado los mismos resultados. Si le preguntáramos a Baxter, él nos diría que pues probablemente muchas veces pasa como el fisiólogo, ¿no? O sea, si el ser humano, esta persona que tiene como una relación no muy buena con la planta, es como que la planta se desmaya y entonces ya no reacciona. Lo cual es interesante si nos ponemos a pensar en cómo todos estos descubrimientos que ha habido recientemente gracias a la física cuántica, que se preguntan sobre cómo afecta el observador, aquel que experimenta, en el resultado del experimento. Pero bueno, más allá de si es cierto o no, sí podemos decir es que estos experimentos como tal generaron muchísima curiosidad sobre las plantas y derivaron a lo largo de los años en descubrimientos muy interesantes, comprobados, digamos, científicamente, con lo que nosotros hoy en día podríamos decir científico, es decir, con parámetros muy exactos que permiten replicar estos experimentos y que si bien ahorita no hay manera de poder comprobar que las plantas pueden leer nuestros pensamientos, sí hemos descubierto, o se ha descubierto a nivel de la ciencia, que tienen muchas otras capacidades que el ser humano en este paradigma, en este momento actual, nunca se imaginó. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Primera pregunta, ¿las plantas se comunican? Pues resulta que sí. Como les decía, no podemos asegurar que lean la mente, pero cuentan con mecanismos que les permiten comunicarse. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros generalmente cuando pensamos en comunicación pensamos en lenguaje, muchas veces en un lenguaje oral, lenguaje escrito, y asociamos el lenguaje como esa capacidad para expresar ideas, expresar pensamientos, ¿no? El lenguaje de nuestro cuerpo, el lenguaje corporal, que permite también compartir información a los otros. Y en ese sentido, en el sentido de que tienen la capacidad de expresarse, podremos decir que realmente las plantas sí se comunican. Se ha descubierto que las plantas tienen la capacidad de, primero que nada, mandar información dentro de la misma planta. De la misma manera que cuando nosotros nos golpeamos, de pronto nos llega una información al cerebro que dice, cuidado, hay dolor, pues parece que las plantas tienen esa misma capacidad, ¿no? Estas imágenes que hay aquí son de experimentos que han mostrado que existen tanto impulsos eléctricos como químicos que permiten que si en algún momento una hoja es atacada, toda la planta pueda saber que está siendo atacada. Evidentemente, la información llega de una forma mucho más lenta, ¿no? Se plantea de que la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos es de 1 centímetro por minuto, es decir, puede tardar horas dependiendo del tamaño de la planta para que toda ella se entere de que está siendo atacada.
Sin embargo, es muy interesante porque en cuanto la planta avisa, ¿no?, a todo su ser que hay un parásito que le está atacando, empieza a segregar dentro de las hojas sustancias a veces tóxicas, a veces generan un sabor desagradable para evitar que aquel animal, insecto, parásito que le está atacando deje de hacerlo. Y eh, esto es interesante porque, pues eso, ¿no? Hay como una comunicación interna dentro de las plantas que les permite saber qué está pasando. Esto evidentemente existe en el ser humano y es muy curioso cómo muchas veces, aunque nuestro cuerpo nos está enviando información de qué nos está pasando, no somos conscientes de ello. Entonces, un poco para remediar esto, ¿no? El hecho de que una planta tiene esa capacidad y nosotros también y a veces no la aprovechamos, los invito a que por un segundo cierren los ojos, respiren profundamente y perciban su cuerpo. Tal vez se van a dar cuenta que tienen hambre, que les duele la espalda, que les duele la cabeza, y es algo que no habían percibido, pero que nuestro cuerpo maravilloso, la información le estaba mandando, le está mandando. Seguramente les ha pasado, por ejemplo, estar muy concentrados con algo y de pronto terminar de hacer lo que están haciendo y descubrir que tienen un hambre atroz, ¿no? O que es hasta que la espalda o algún músculo les duele terrible que se dan cuenta que están estresados. Pero nuestro cuerpo constantemente nos está avisando de qué es lo que nos está pasando. Pero nosotros como seres humanos, pues a veces no prestamos mucha atención. Entonces, bueno, que el saber que las plantas pueden también comunicarse internamente también nos ayuda a nosotros a valorar esa comunicación interna que ocurre dentro de nuestro cuerpo y estar más presentes también a saber qué es lo que pasa. Bueno, sigamos con el tema de la comunicación. Se comunican internamente, ¿no? Se avisan hacia adentro qué es lo que está pasando en una hoja, de tal manera que toda la planta puede saber si está siendo o no atacada. Pero no solo eso, también la capacidad de comunicarse con otras plantas y con otros animales, es decir, o con otros seres vivos en general. En general, en la imagen que tenemos aquí en el centro, vemos a unas jirafas. Cuando las jirafas empiezan a comer las plantas, o los árboles concretamente, los árboles, además de enviar sustancias tóxicas a las hojas, les avisan de alguna manera a otros árboles de que las jirafas están ahí y que están listas para comer. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, se ha descubierto que los árboles emiten algunos gases que con esto avisan a plantas o árboles que están mucho más lejos de ellos de que alguien los está atacando. Y entonces se han dado cuenta los investigadores que, por ejemplo, cuando esto pasa, las jirafas empiezan a comer dentro en un árbol y después se mueven como 100 metros hacia otros árboles para que el aviso de este primer árbol no le haya llegado a los otros que están todavía más lejos. Entonces, es interesante, ¿no? Es como un cuidado, vienen las jirafas, vienen los herbívoros, te aviso a través de gases con sustancias que ustedes me refiero a los otros árboles, pueden percibir para entonces generar el mismo proceso y empezar a mandar sustancias tóxicas a las hojas para que entonces las jirafas o los herbívoros ya no quieran seguir comiendo. Pero no solamente eso, a veces el mensaje no es necesariamente para otras plantas, a veces es para otros seres vivos. Existe, por ejemplo, el caso de los olmos y los pinos, que cuando llegan determinadas orugas a comerse sus hojas, mandan también aromas y mandan gases a su alrededor, como llamando o invitando avispas para que las avispas lleguen ahí, pongan sus huevos y más bien, las avispas lleguen, pongan sí su larva y entonces al poner la larva, esta larva va a ir poco a poco devorando a las orugas que están ahí creciendo, ¿no? Entonces, esto ocurre tanto con los olmos, con los pinos y también con el maíz.
Pues es muy interesante, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, la primera imagen es de este gusano que llega al maíz y el maíz pues igual, ¿no? Emite esta señal y hace que las avispas lleguen para que de alguna manera puedan controlar o detener la plaga que está empezando a infestarlos. Y además es muy interesante porque se sabe que tienen incluso la capacidad como de reconocer la saliva del que los está atacando y a partir de eso emitir una información, un aroma distinto, ¿no? Para que entonces pueda acercarse hacia el árbol aquel insecto adecuado que tiene la capacidad para liberarse del parásito. Y pues, bueno, esto sonará un poco loco, ¿no? Porque como decíamos, la manera en la que nosotros como seres humanos pensamos que nos comunicamos es mucho más compleja. Sin embargo, pues esto es un poco como el tema de las feromonas, ¿no? Que son compuestos químicos que los seres vivos liberamos al ambiente y que estos compuestos van a generar reacciones y comportamientos en otros seres vivos, ¿no? Mucho se ha hablado de las feromonas y de cómo estas afectan en la atracción sexual entre hombres y mujeres, ¿no? O entre seres humanos en general y cómo estos aromas, estos olores que liberamos pueden favorecer que se dé una atracción entre seres humanos distintos, ¿no? Entonces, pues digamos que es un poco el mismo sentido, pero en este caso, pues para defenderse de otros seres vivos que los puedan atacar. Y vamos a ver que tienen otras maneras también muy curiosas de comunicarse. Como decíamos, pues, existe también comunicación que se da a partir de lo visual. Evidentemente las plantas no es que se vean a sí mismas, pero sí han logrado emular formas que, digamos, engañen a ciertos insectos que beneficien a las mismas plantas para que se puedan reproducir. Hay dos ejemplos muy interesantes. El primero de ellos es una flor de orquídea que su forma imita concretamente a la avispa hembra y además genera el mismo aroma de esta avispa para atraer al macho. Entonces el macho pues se coloca ahí como tratando de fertilizar a la hembra y en este movimiento va a atrapar dentro de él polen que cuando se vaya a otra orquídea similar, pues va a permitir que la planta se reproduzca. Entonces esto es muy curioso. La otra flor que tenemos al lado, que se llama dragoneta, es todo lo contrario, en lugar de generar o imitar a una hembra atractiva, lo que hace es imitar a un cadáver. Entonces, esta parte toda roja tiene incluso como vellosidades y va a emanar un olor similar a un cadáver que se está pudriendo para atraer entonces a su interior a hormigas y moscas para que entonces pues estas lleguen, ¿no? Tomen el polen y pasen a otra planta para dejar ese polen y favorecer este proceso de fecundación. Y claro, ¿no? Nosotros también utilizamos a veces esas estrategias, ¿no? La manera en la que nos vestimos, la cara, la sonrisa, nuestras expresiones faciales expresan información a las personas que están a nuestro lado. Evidentemente, pues no siempre la información o lo que expresan es comprendido, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? No siempre la manera en la que eh, nosotros gesticulamos, movemos o nos vestimos da a entender lo que queremos hacia la otra persona. Pero esto no niega que pues hay procesos de comunicación que incluso se dan entre los seres humanos en donde el aspecto visual es un aspecto muy importante, ¿no? Y que nos permite pues también obtener cosas, ¿no? Un niño cuando se pone a llorar y pone su calladita así toda de puchero, pues finalmente lo que está invitando es a un abrázame, un cuídame, un apapáchame. Entonces, básicamente no es lo mismo, como a través también de la parte visual, de lo que el otro ser vivo puede observar, pues también hay procesos de comunicación y las plantas los aprovechan también para sus propios beneficios, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la comunicación que existe entre ellas es todavía más sorprendente. No solamente se comunican información entre ellas mismas o con gases que mandan información a otras plantas, sino que se sabe que
Una de las maneras más importantes a través de las cuales viaja información entre árboles y entre plantas es a través de las raíces. El entramado de raíces es sumamente complejo y de hecho es a veces 2 veces más grande que la copa, ¿no? O sea, nosotros vemos la copa de este tamaño y resulta que las raíces son de este tamaño. Y le permite además ayudarse entre diferentes árboles de manera sorprendente. Esta red no está compuesta solamente de raíces, sino que un elemento sumamente importante para la comunicación son los hongos, que generan una simbiosis muy importante con los árboles y que ayudan a transmitir eh, información, por decirlo de alguna manera, entre árboles diferentes, entre árboles de la misma especie e incluso como a veces a combatir árboles que son de especies diferentes. Vamos a ver algunos muy interesantes. La primera imagen que tenemos, lo que tenemos es esto que se llama un tocón, que sería, digamos, un tronco de árbol cuando ya fue cortado, ¿no? Lo más natural sería pensar que si tú cortas un árbol, pues ya no tiene hojas, ya no tiene manera de seguir viviendo. Pues este tocón resulta que está vivo, lo cual es sorprendente porque no tiene hojas, no tiene manera, por lo tanto, de producir, ¿no? Fotosíntesis y producir energía. Pues resulta que este árbol está vivo gracias a sus árboles hermanos. Es decir, que los árboles alrededor, que lo reconocen como parte de su familia, podríamos decir, mandan a través de las raíces los nutrientes necesarios para que este tocón, este tronco, pueda seguir con vida, ¿no? Pueda seguir teniendo procesos. Y en este sentido es muy interesante porque se ha observado que, por ejemplo, los árboles madre, ¿no? Aquellos que tienen, que permiten o que dieron vida a otros retoños en torno a ello, tienen la capacidad de compartir sus nutrientes y hacer que estos nutrientes les lleguen a sus retoños para que puedan seguir creciendo. Incluso se ha visto que los árboles más viejos, que están a punto de morir, tienen la capacidad de mandar nuevamente a las raíces todos sus nutrientes para ayudar a que los más jóvenes puedan aprovechar esos nutrientes y sigan creciendo. Y no solamente eso, otros estudios han descubierto cosas muy interesantes, como por ejemplo que los árboles tienen la capacidad de sincronizar el rendimiento de su fotosíntesis. Es decir, que un grupo de árboles conectados pueden estar produciendo la misma energía todos al mismo tiempo a pesar de la diversidad de condiciones en las que estén, ¿no? Sabemos que pues para producir energía los árboles o hacer fotosíntesis necesitan luz solar y hay algunos árboles que por ejemplo están en una zona mucho más oscura o que tienen menos acceso a nutrientes del suelo y sin embargo todos realizan el proceso de la fotosíntesis con el mismo rendimiento, lo cual significa que a través de las raíces logran de alguna manera compensar los déficits que tienen algunos árboles y la sobreabundancia de nutrientes o de oxígeno que hay en otros para que todos puedan estar produciendo la misma cantidad de energía. Por eso muchas veces se habla como de los bosques como unos superorganismos, ¿no? No solamente como árboles o plantas que están separadas, sino como un gran organismo que se interconecta desde las raíces y que le ayuda, que se ayuda entre sí mismo, pues a alimentarse, a generar incluso también un clima apto y bueno y propicio para todos los seres vivos que están ahí. Entonces, pues bueno, realmente es un tema fascinante. Y va otra pregunta interesante. ¿Los árboles tienen memoria? Pues parece ser que sí. Se han hecho experimentos con diferentes plantas. La primera, la florecita que vemos ahí, es una planta que se llama Arabidopsis y cuentan que en esta planta lo que se hizo fue exponerla en intervalos de sequía y humedad, ¿no? Es decir, de alguna manera como pues darle primero todo el agua que necesitaba y en otros momentos quitarle el agua. Y se dieron cuenta que conforme la iban sometiendo a estos procesos, ¿no? De sequía, humedad, la planta iba aprendiendo a economizar su consumo de agua. Es decir, en un principio, cuando tenía toda la humedad que necesitaba, utilizaba como el agua sin pensar
Y después de verse sometida a diferentes momentos de sequía en donde no tenía el agua que necesitaba, la planta aprendía a aprovechar mejor el agua que tenía y no a derrocharla, por decirlo de alguna manera, porque sabía que era posible que más adelante ya no hubiera esa cantidad de energía que ella necesitaba. El otro caso que tenemos aquí es otra vez el de la mimosa, ¿no? Esta planta que reacciona. En este caso se hizo un experimento en donde se dejaba caer la planta unos cuantos centímetros y la planta al momento de caer pues cerraba las hojas. Este mecanismo de cerrar las hojas es algo que ella hace para protegerse, pero que realmente le genera una afección, porque al momento de cerrar las hojas gasta energía para cerrarlas y además pierde el 40% de su capacidad para para hacer fotosíntesis, es decir, para producir todavía más energía. Y tarda de 15 a 20 minutos en volver a abrirse. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el experimento? Pues tirarla varias veces hasta que de pronto pareciera como que la planta aprendió a que esta caída no era ningún peligro grave para ella y que por lo tanto no hacía falta cerrar las hojas porque no representaba una amenaza. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues decidieron esperarse. Bueno, primero pensaron, ¿qué tal que ya no cierra las hojas porque está cansada? Entonces la agitaron y se dieron cuenta que eso, que era un estímulo diferente, hacía que volviera a cerrar las hojas. Por lo tanto, no es que no tuviera energía para cerrarlas, sino que realmente había aprendido que eso ya no era una amenaza. Y decidieron esperar, no molestarla, por así decirlo, por 40 días. Y cuando 40 días después lo hicieron, nuevamente la planta no cerró las hojas, como si hubiese aprendido. Y esto genera preguntas interesantes, porque ¿será que podemos aprender sin necesidad de cerebro? ¿Que nuestro cuerpo tiene formas de aprender cosas que no sabemos? Pues bueno, no sabemos realmente, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos permite seguir reflexionando, aprendiendo y pensando no solamente en descubrir también más a las plantas, sino también descubrirnos a nosotros mismos. Dentro de estos experimentos, las plantas también se estresan. Sabemos que, por ejemplo, como seres humanos, cuando estamos estresados, pues la memoria nos falla, ¿no? Y entonces no estamos tan vivos, tenemos a veces más accidentes, nos equivocamos, estamos distraídos, nos cuesta más trabajo aprender. Y pues se dieron cuenta que esto también les pasa a las plantas. En este caso volvieron a utilizar a la planta de mimosa y en el estímulo que utilizaron fue poner gotitas de agua. Primero las plantas se cerraban cuando sentían la gota de agua caer, después se dieron cuenta que no era una amenaza y dejaron de cerrarse. E hicieron este mismo experimento con mimosas que estaban expuestas a luz y mimosas que estaban en oscuridad, ¿no? Las mimosas que estaban en oscuridad estaban, digamos, en un punto de estrés porque pues no podían tener todos los recursos que necesitaban. ¿Y qué se dieron cuenta? Que las plantas que estaban en luz solar, con luz solar, es decir, con todas las condiciones necesarias, reaccionaron mucho mejor y aprendieron, digamos, antes que la gota de agua no era para nada una amenaza en comparación de las que estaban en oscuridad, que tardaron mucho más en aprender esto. Entonces, pues bueno, la verdad es que son cosas muy interesantes. Vamos con otras preguntas. ¿Las plantas, los árboles, pueden medir el tiempo? Pues parece ser que sí. Si pensamos, por ejemplo, en términos de las estaciones, es decir, de cómo las plantas, los árboles van cambiando según la estación, pues ha habido también algunos experimentos interesantes o algunas observaciones interesantes que han permitido ver que las reacciones y los procesos de los árboles no dependen solamente del cambio de temperatura, ¿no? Uno diría, bueno, la temperatura cambia y esto hace entonces que un árbol, como por ejemplo un roble o las hayas, reverdezcan porque pues aumentó la temperatura. Pero parece ser que estos procesos son un poco más complejos y pudiesen aventurar como que cuentan a veces como las horas o perciben, ¿no?, los días. Uno podría pensar que, por ejemplo, si hay un invierno muy caluroso, pues entonces estos arbolitos van a empezar a reverdecer antes. Y sin embargo, pareciera que no.
pareciera que tienen que contar que han pasado varios días con unas temperaturas estables, con unas temperaturas más cálidas, como para poder corroborar o percibir, bueno, realmente ya llegó la primavera. Y pareciera que no solamente tiene que ver con la temperatura, sino como si pudieran percibir también cuántas horas están recibiendo luz solar. Conforme dejamos atrás el invierno y empieza la primavera, el número de horas de sol, digamos, va aumentando. Entonces es como si los árboles percibieran que hay más sol, la temperatura está en aumento y que por lo tanto es primavera y es momento de florecer. Una pregunta que nos podríamos hacer es cómo pueden percibir si es primavera o si es verano, porque en ambos momentos hay luz y hay una temperatura, digamos, cálida. Y pareciera que es justamente con esto que hablábamos sobre variaciones, tanto variaciones de cuánta luz hay como variaciones de la temperatura. En la primavera la temperatura va en aumento y en verano la temperatura va decreciendo para llegar al otoño. Y parece ser que todos estos elementos, digamos que ayudan a los árboles a poder saber en qué momento estamos del año y por lo tanto generar esos procesos acordes, ¿no? A la primavera, al verano, al otoño y al invierno. Y es muy interesante porque, por ejemplo, se han hecho o hay casos en donde algunas plantas han sido llevadas a otro hemisferio, ¿no? Del norte al sur, como los robles y las hayas, y se han dado cuenta que tienen la capacidad de adaptarse a estos cambios de estaciones, ¿no? Si fuera simplemente como una información anual, la planta, el árbol allá, trataría de seguir sus ciclos a partir de lo que ocurre en el norte. Por lo tanto, esta planta pensaría que cuando es invierno en un lado, es verano del otro. Por lo tanto, si es verano en el hemisferio norte, que es donde nació, tendría un proceso totalmente antagónico al que debe de tener en invierno. En otras palabras, en otoño es cuando buscaría florecer y en primavera es cuando perdería las hojas, ¿no? Cosa que sería un poco incongruente. Y parece ser que estas plantas han logrado adaptarse a la primavera del sur y al otoño del sur y al invierno del sur y reconocer cómo son diferentes esos tiempos y esos cambios de temperatura de un hemisferio al otro, ¿no? Entonces esto también es muy interesante porque pues nos hablan de cierto también como, primero, capacidad de percibir su entorno, capacidad de percibir las temperaturas, si aumentan, si descienden, capacidad de percibir cuántas horas de luz hay y también la capacidad de adaptarse, de decir, bueno, si yo estoy acostumbrado a que la primavera sea en marzo y ahora me mueven al hemisferio sur, yo sé que ahora la primavera no va a ser en marzo. En marzo lo que voy a tener es precisamente el otoño y voy a actuar de acuerdo al otoño en marzo, ¿no? Un poco sería así como la explicación. Y en cuanto al tiempo, una cosa también muy interesante. Si las plantas necesitan descansar, y pues bueno, ser que es un poco como los seres humanos, que si no dormimos, si no descansamos lo suficiente, esto nos afecta. Hace algunos años se encontró que las plantas también tienen un reloj interno o circadiano que les ayuda a literalmente despertar cuando amanece. De hecho, hay algunas plantas que tienen este reloj también regulado que pueden saber o incluso como guardar en su memoria a qué hora salió el sol un día antes, para incluso levantarse como un poquito antes y estar como listas y despiertas para empezar a hacer la fotosíntesis y prepararse y recibir toda la energía del sol. ¿No? Es como cuando de pronto uno madruga un poco para estar muy despierto y aprovechar bien el día, pues básicamente es lo que hacen. Y al momento en el que duermen es un momento muy importante porque les permite regular su metabolismo. Como les decía, el que las plantas no duerman les pueden generar daños. Un artículo hace varios años se reportó que la luz provocada por las ciudades, ¿no? O sea, sabemos que en las ciudades siempre hay luz, incluso de noche, generó que el 4% de los robles se murieran. Es decir, al no haber total oscuridad, pareciera como que las plantas no podían descansar del todo por la cantidad de luz que había, y esto generó que al final pues no tuvieran
un buen metabolismo, un balance interno que terminó matándolos. Y ha habido otros casos donde, por ejemplo, se han llevado hayas o robles al interior de un departamento y en este caso, pues estos son especies que necesitan hibernar. Es decir, en invierno es como que mueren, se detienen sus procesos de crecimiento, pierden las hojas, siguen sin avanzar. Pero si están dentro de una casa, no reciben, digamos, el estímulo de que la temperatura bajó y por lo tanto siguen creciendo mucho más rápido, pero sin parar, sin tener ese momento de descanso. Entonces se ha observado que estas robles y estas hayas que ponen dentro de la casa con una temperatura pues agradable para estar ahí, pues crecen, pero llega un momento como que se estancan y mueren. Porque es como pues, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando hacemos y no descansamos, pues llega un momento donde nuestro cuerpo nos dice hasta aquí y no hay más. Entonces, pues sí, las plantas necesitan descansar. Esto es mucho que hay en torno a las plantas. Realmente hay muchos otros experimentos y se siguen haciendo. Cerrar es compartir una reflexión. Alguna, nos queda mucho por conocer de las plantas. Estos nuevos descubrimientos o redescubrimientos, podríamos decir, sobre esta vida que tienen las plantas, esta complejidad que hay detrás de ellas, pues nos recuerdan que las plantas son maravillosas y que se parecen a veces más a nosotros de lo que pensamos, ¿no? Que aunque perciben de una forma diferente, aunque aprenden de una forma distinta, aunque también necesitan dormir, aunque también se estresan, pues eso, ¿no? Son seres vivos como nosotros y yo creo que esto nos invita, ¿no? A reflexionar en cómo los tratamos, qué hacemos con ellas. Mucho de estas habilidades que hemos hablado de las plantas, ¿no? Por ejemplo, esta conexión, esta capacidad de comunicarse, pues no se da en la misma intensidad si estamos hablando de un bosque o si estamos hablando de una planta en la maceta, ¿no? O sea, evidentemente en los entornos naturales donde pues hay otras condiciones, estas plantas tienen mayor capacidad de tener esta vida tan intrigante y maravillosa que el ser humano apenas está redescubriendo. Y temas como por ejemplo lo de la luz y cómo está afectando que haya tanta luz a las plantas y todo, a veces la sobreexplotación que hacemos de árboles, pues también de pronto nos pone a pensar en cómo estamos afectando al mundo, cómo nuestras acciones afectan al mundo, ¿no? Vimos cómo el mundo generar puede generar efectos en las plantas, las hace reaccionar la temperatura, la luz, etcétera, y como nosotros también como seres humanos pues tenemos afecciones en su vida cotidiana. Y pues creo que esto nos pone a preguntarnos, ¿no? O sea, cómo las plantas nos afectan, la importancia que tenemos o que tienen en nuestra vida, cómo nosotros los afectamos, ¿no? Genera también la curiosidad, retomando este experimento que vimos al principio, si tienen esta posibilidad de escucharnos, si tiene algún efecto, ¿no? Esta tradición tan bonita que hay en muchos pueblos tradicionales de pedirle permiso a una planta antes de cortarla. Hay muchas preguntas que siguen presentes y que, pues bueno, tendrán que pasar probablemente años para poder tener más certezas al respecto. Pero en lo que eso pasa, pues creo que lo que sí podemos ir haciendo de forma individual es volviéndonos a enamorar de las plantas, volviéndonos a ser conscientes de su importancia. Y pues concretamente ahora que la primavera está a unos días de empezar, pues me gustaría invitarlos a que mientras van de un lugar a otro, ya sea en sus autos, caminando, en transporte público, que volteen y observen a las plantas, a los árboles que hay alrededor, que puedan apreciar cómo se van transformando, cómo van cambiando sus colores y que las veamos con ojos distintos y que nos maravillemos por ellas. Porque solamente a partir de observarlas, de conocerlas, es como podremos ir penetrando como seres humanos en su vida secreta y al penetrar en su vida secreta, pues nos daremos cuenta que tienen mucho por enseñarnos, que son, como dirían los nativos americanos, aquellos hermanos mayores que llegaron a nuestro planeta mucho antes que nosotros y que por lo tanto, si prestamos atención,
si las observamos con ojos distintos, seguramente tendrán todavía muchos más secretos que compartirnos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de la plática y los esperamos en las próximas actividades que tendremos en los viernes de Sofía. Cuídense mucho, bonita noche, feliz primavera y que las plantas y los árboles que los rodeen alegren su vida como lo hacen todavía con más intensidad y con más conciencia de su importancia y de todo lo que nos aporta. Hasta, hasta luego.